El domingo siempre después de la Navidad, la Madre Iglesia nos invita a meditar, a reflexionar sobre la figura y el ejemplo de la Sagrada Familia, José, María y Jesús. Estamos en esta fiesta después de vivir este misterio de Dios hecho hombre. Ahora nos damos cuenta de que Jesús tiene una familia concreta, una familia real. A la luz de esta experiencia de la familia, de la Sagrada Familia de Nazaret, hagamos también una reflexión sobre nuestras propias familias. Primero, mis hermanos y mis hermanas, la familia debe de ser reflejo del amor de Dios a los hombres. La verdadera familia, especialmente la familia cristiana, debe de basar todas sus relaciones en el amor. Un amor que manifiesta la relación con Dios y con los hombres, y con los hombres con Dios. Esa es la base, podríamos decir, de la primera lectura del libro del Eclesiástico o Siráside que hemos escuchado al comenzar. El libro del Antiguo Testamento, de la sabiduría del Antiguo Testamento, acentúa la importancia de los padres y de los hijos en la familia. Especialmente acentúa el respeto mutuo entre papá e hijos y viceversa, como reflejo del amor de Dios a los hombres. Sin embargo, mis hermanos, ese amor, ese respeto entre ambos, entre los miembros de la familia, tanto de los hijos hacia los padres como de los padres hacia los hijos y de los padres entre ellos, debe de ser verdaderamente un reflejo del amor de Dios en el mundo. Por eso expresamos que la familia es reflejo del amor de Dios. La familia es también una comunidad de amor en sí misma. Es una comunidad de personas que viven el amor de Dios dentro de sus relaciones mutuas y en las relaciones con los demás. Pero nos preguntamos, ¿cómo deben de ser estas relaciones? ¿Cómo deben de ser esas relaciones en el seno de la vida cristiana y de la familia cristiana? Ya el apóstol Pablo nos ayuda a entender cómo deben de ser las relaciones intrafamiliares. El texto da unas respuestas a esas interrogantes. Nos ofrece un programa perfecto de la comunidad familiar que nosotros podemos aplicar a la familia, y nos regaló cuáles son los valores fundamentales que la familia cristiana debe de tener. Primer valor, la comprensión. ¿Cuánta necesidad de la comprensión hay en la familia hoy? Los esposos que no se comprenden y llegan hasta el borde del divorcio. Los papás que no se comprenden entre ellos mismos y que tampoco comprenden a los hijos. Porque ¿cómo es posible poder comprender a los hijos cuando todavía no han sido capaces de comprenderse ellos mismos? La comprensión es esencial porque es la capacidad, es la sabiduría de poder entender los valores de los otros, sus capacidades, sus potencialidades, pero también sus debilidades. Los otros valores que nos recuerda el apóstol Pablo a los colosenses es la bondad, es la capacidad también de detenernos frente a cada uno, con todo lo que esa persona es, tener la certeza de que esa persona lleva en sí mismo un verdadero mundo, un mundo de posibilidades, un mundo de oportunidades, y que por eso debemos de ser bondadosos al mismo momento que les comprendemos.
Otra virtud para la familia recordada por el apóstol Pablo hoy es la humildad. Es verdad que la violencia en la familia no resuelve absolutamente nada. Los obispos en América Latina dijeron hace muchos años, la violencia engendra más violencia. Es verdad, si no somos capaces de ser sencillos, de ser pequeños, de tener la capacidad de perdonarnos, de dialogar, es imposible que una familia pueda vivir los valores cristianos. La otra virtud es la mansedumbre, es la capacidad de tener paciencia, incluso cuando el otro es difícil o cuando la otra es difícil. Incluso cuando los hijos están en la adolescencia y es difícil comprenderlos, hay que suplicarle al Señor la capacidad de la mansedumbre, la capacidad de tener paciencia con ellos, acompañarlos, no denigrarlos, no maltratarlos con nuestras palabras groseras, al contrario, saber escucharlos o escucharse mutuamente entre papás también, que es tan importante. Agregado a eso hay otra serie de virtudes, la paciencia, que está estrechamente relacionada con la mansedumbre. El perdón, cuánta necesidad de perdón en la familia. ¿Cómo poder avanzar en la familia cuando no hay perdón? Sería verdaderamente imposible hacer de una familia un hogar, hacer de una familia un verdadero hogar, donde todos nos sintamos verdaderamente calor humano. Cuando no existe perdón y lo que existe es odio, existen envidias, toda esa serie de situaciones que son contrarias a los valores de una familia cristiana, ¿cómo vamos a hacer en una familia? ¿Cómo vamos a construirla? ¿Qué ejemplo le podemos dar a los hijos? En varios momentos yo meditaba y reflexionaba y le comentaba a algunas personas, es una cosa sorprendente, de todos los chicos jóvenes que yo escucho, todos tienen problemas, todos tienen un problema y una herida, todos. No he encontrado un joven que no tenga una herida. ¿Y saben cuál es lo más doloroso de eso? Que todas las heridas de los chicos han sido provocadas en su propia casa, por los papás o por la mamá. Han sido provocados en su propio hogar. Es por eso que los chicos buscan la calle, porque los chicos buscan seguridad, buscan a alguien que les comprenda, que les entienda, que les escuche, que sepa por dónde van, que esté con ellos, no que los maltrate, no que les grite, no que les escuche. Es doloroso como uno escucha a los jóvenes y todo su dolor y sus heridas han sido provocadas en la propia casa. Chicos violados por su propia familia, chicas violadas por su papá incluso. Esa es la cosa más horrenda que se puede saber de una familia. Pero esa es una realidad. ¿Y saben que en este municipio hay muchos papás violando a sus hijos? ¿Saben que en este municipio es horrenda esa relación de padres e hijos? ¿Sabe que hay muchos chicos sufriendo esa situación aquí? Eso es una cuestión dolorosa, es una cuestión verdaderamente triste en la relación de una familia. No se puede ser una familia cristiana así cuando se viven los antivalores dentro y no los auténticos valores de los cristianos, el ejemplo de la Sagrada Familia. Todas esas actitudes que nos ha regalado el apóstol Pablo son la base de una familia cristiana. Todas esas actitudes se pueden resumir en una sola palabra: amor. ¿Cuánto falta el amor en la familia?
¿Cómo van a encontrar los chicos amor si papá y mamá viven en una guerra continua? Viven en una guerra horrenda, interior, constantemente. ¿Cómo van a saber del amor? ¿Cómo van a saber ellos elegir el futuro esposo de ellos o de ellas o esposa? Si la familia no es el modelo, si su papá y su mamá no son el modelo para ellos, ¿cómo van a saber elegir? Es difícil, ¿no?, vivir los valores auténticos en la familia. Pero hay que entender que el amor es verdaderamente un vínculo y el amor se cultiva. El amor no es mágico, ¿no? El amor no es un corazón. El amor no es un corazón atravesado por una flecha. El amor no es simplemente una flor. No, el amor es una decisión de la vida. Y como es una decisión, significa que yo debo de luchar por amar. Y amar cada vez aunque me sea difícil. Por eso el apóstol Pablo dice, el amor que es el ceñidor de la unidad consumada. La base entonces, hermano, de una familia está realmente en el amor entre todos sus miembros, entre ellos y hacia los demás. Pero en una familia cristiana ese amor no es un amor cualquiera, sino que debe de ser el amor del reflejo de Dios. Para ofrecer el amor de Dios es necesario vivir el amor de Dios y experimentarlo. Es muy importante esa idea. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a amar si los primeros que no nos amamos somos nosotros mismos? ¿Cuántos papás, cuántos hombres, cuántas mujeres deciden casarse, ir al matrimonio y llegan al matrimonio sin saber lo que es el matrimonio? Algunos se casan y más bien debieron haber tenido una muñeca para jugar con ella, porque no tiene capacidad de ser esposo ni de ser esposas. Peor de ser mamá. ¿Cómo es posible que una chica a los 16 años quiera ser una mamá? Ni tan siquiera tiene formado el vientre. No tiene vientre, su vientre no está hecho para ser mamá. Es una mujer aún físicamente inmadura para ser una mamá. ¿Cómo es posible poder querer formar un hogar sin tener las bases? Por eso en esta parroquia, para poderse casar, las personas pasan por un proceso, por un catecumenado, que lo ha recomendado el Papa Francisco desde el 2005. Un catecumenado, un camino de formación que pasan a través del ICA, la Iniciación Cristiana de Adultos, para que los que lleguen al matrimonio entiendan y entendamos que no todos estamos llamados para la vida matrimonial, que hay personas casadas que nunca debieron casarse, que hay papás que nunca debieron ser papá y mamá que nunca debieron de ser mamá, porque no tienen vocación para el matrimonio. Son un verdadero desastre en la vida matrimonial. Hay personas que nacieron para estar solas, no para estar en un matrimonio. Y hay que entenderlo. El matrimonio es una vocación. Y es una vocación que no todos están llamados a esa vocación. Hay que entenderlo. Hay que ir al matrimonio cuando tengamos madurez, capacidad en la cabeza y en el corazón. Hay que formar una familia cuando yo tenga las bases correctas para poder enfrentar la vida y poder saber educar a los hijos. ¿Cuántos van al matrimonio con una gran cantidad de heridas en su vida? Y por eso cuando se casan no saben amar, no saben ni tan siquiera amar a sus hijos porque llevan una herida profunda. Es imposible amar si yo no me amo a mí mismo. Es imposible amar si yo no me dejo amar por Dios, si yo no me he dejado perdonar por Dios. Por eso, mis hermanos, el amor es fundamental
pero hay que experimentarlo primero. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, a través del agradecimiento sincero con Dios que nos regala el amor, debemos entender entonces que el amor es central y es la vitalidad de la vida de la familia. El amor, la oración, el agradecimiento son la base de una familia que quiere manifestar en el mundo el verdadero amor de Dios a los hombres. Otra reflexión respecto a la familia sería encontrar que la familia es una escuela de vida y de amor. Pocos tal vez son los pasajes del Evangelio que nos presentan la infancia de Jesús. Este es uno de los pocos, el que hemos escuchado, Lucas 2, 22 y siguiente. No solo nos presenta un momento de la infancia de Jesús, sino que refleja en él dos realidades importantes: la naturaleza divina de Jesús y la vida religiosa, es decir, la vida de valores de la Sagrada Familia. San Lucas nos presenta una familia creyente que cumple con lo que Dios ha mandado, es decir, obediente a la voluntad de Dios, fieles a la religión y fieles a su fe. Se trata entonces de una familia auténtica. También se nos ha recordado de dos ancianos en la familia, Simeón y Ana. Ellos reconocen en el niño al Mesías esperado. Los dos son hombres de Dios que dedican su vida al templo, hombres y mujeres de oración y servicio. Esto es lo que abre los ojos para poder ver y reconocer la divinidad de Jesús, la presencia real y física de Dios en el pueblo de Israel. Es importante ahora que nos habla de la Sagrada Familia y nos pone también ahí dos ancianos, Simeón y Ana. Hermanos y hermanas, es muy importante los ancianos en la familia. Son muy importantes los abuelos. Los abuelos no son un agregado en la familia. Los abuelos son trascendentales en la vida de la familia. Porque los abuelos nos recuerdan la historia de mi propia familia. Me recuerdan el caminar de mi propia familia. Debo amarlos, respetarlos, quererlos y cuidarlos. No puedo denigrar a los abuelos y tirarlos por allá. Todavía en Latinoamérica, todavía en la mayor parte de los países de Latinoamérica, todavía sabemos cuidar a los abuelos. Pero en los países europeos, incluso ya Norteamérica, los abuelos se van a una casa, a una residencia. Y los hijos van y llevan los abuelos y los tiran, realmente los tiran. Yo estuve en España y es doloroso ver cómo muchos hijos van y se llevan los abuelos y los van a dejar allá a la residencia. ¿Y saben por qué? Porque los abuelos estorban y nos estorban en la casa. Entonces, ¡boom!, los tiramos a la residencia. Todavía, gracias a Dios, todavía acá en nuestros países latinoamericanos, todavía amamos los abuelos y los cuidamos nosotros mismos. Pero algún día ya no querremos, ya no vamos a querer nosotros cuidar a los abuelos, ni nos van a querer cuidar a nosotros mismos. Mis hermanos, los abuelos son esenciales, son la historia de la vida, son la historia de tu familia. Llevan dentro de sí una gran cantidad de acervo cultural que tú debes aprender, que cada persona debe de aprender. ¿Cuánto tenemos que aprender de los abuelos en la familia? Mis hermanos y mis hermanos, ¿cómo podemos llevar este mensaje a nuestras vidas y a nuestras familias? Quizá un elemento central en la vida de una familia cristiana es la vivencia de los sacramentos, como regalos que Dios nos ha hecho para creer y fortalecer nuestra fe, para crecer y fortalecer nuestra vida de familia. Mis hermanos, la labor importante de los padres es la transmisión de la fe y solo se puede hacer mediante la vida
viviendo en familia los sacramentos. ¿Cómo le podemos transmitir los valores de la fe a los hijos si no vienen ni los viejos a la iglesia? Si no vienen y no viven los sacramentos, el papá y la mamá no están casados por la iglesia, está viviendo en unión de hecho y no se quieren casar, vienen a misa, no comulgan, no se confiesan, o sea, no tienen absolutamente nada de vida sacramental. ¿Qué le puedes tú decir a tus hijos de la fe? Nada. Nada es nada. Porque si tú no tienes vida sacramental, nada le podrás decir a tus hijos. ¿Qué les podrás hablar de Dios? No hay nada que les tenga que decir de Dios. Es importante que papá y mamá enderecen sus senderos. Busquen una vida correcta y santa en el matrimonio y en la vida familiar para poder orientar a los hijos, para que los hijos caminen por allí. A mí me gusta ver a los papás que andan con sus hijos. A veces es difícil cuando ellos están pequeños porque hacen bulla, pero si habrá una cosa que a mí no me molesta la bulla de los adultos, eso sí me para las orejas. Me las pone calientes. Pero la bulla de los niños a mí nunca me afecta. Ahí puede brincar y saltar y que haga lo que quiera. Pero la bulla de los adultos me para las orejas. Pero la bulla de los niños no me afecta. Si no traes a tus chicos, si ellos no están contigo, ¿cómo aprenderán? ¿Cómo aprenderán de Dios? Si tú no te sientas en la casa y lloras con ellos, ¿cómo aprenderán de Dios? Si tú no lees la palabra con ellos unos minutitos, ¿qué van a saber? La familia es la primera escuela o debe de ser la primera escuela catequética para sus hijos. Antes era la familia quien sostenía la catequesis. No era la iglesia, era la familia que enseñaba los valores cristianos, los abuelos. ¿Cuántas veces los abuelos ponían a rezar a los chicos el rosario? Yo me acuerdo de una familia en San Marcos donde la abuela ponía a todos sus chiquitos de rodillas y a aquellos chiquitos les dolía las rodillas y rezaba el rosario, más aún a la abuela se le olvidaba el Ave María. Y cuando iba ya por la quinta, se buscaba dormir la abuela y entonces aquellos chiquitos de rodillas rezando. Y abuela, se perdió, pues volvamos a comenzar, decía la abuela. Y otra vez y a aquellos pobrecitos les dolía la rodilla. Así aprendieron de rodilla. Pero ¿cómo les vas a enseñar a tus hijos los valores correctos si tú no los vives? ¿Cómo? Nadie enseña de lo que no vive. Nadie enseña de lo que no vive. Tú quieres hijos correctos en la vida, llévalo por el camino del Señor, pero sé tú el primero. Por eso entonces no olvides que la familia debe de ser una pequeña iglesia doméstica. La familia debe de ser la que transmita a sus hijos que la Eucaristía, por ejemplo, se vive en el hogar, no como una imposición, sino como un momento de la semana o del día en el que estamos unidos a Dios y recibimos la palabra y el alimento espiritual. Qué bonito fuera que los papás hicieran comprender con amor, no con violencia, sino con amor a sus hijos desde pequeñito, que el domingo hay que ir a la Eucaristía, que el domingo es día del Señor y hay que estar en la Eucaristía. Yo me acuerdo de mi padrino de confirma, don Eugenio Girón, que de Dios goce, en San Marcos de Colón, que murió y vivió casado con su esposa más de 50 años de casado. Y una de las cosas que admiré, por la cual yo lo elegí de padrino de confirma, por eso es que uno en las confirmas debe de saber elegir a los padrinos. A veces ponemos padrinos borrachos, mujeriegos. ¿Qué ejemplo nos van a dar estos personajes? Hay que poner padrinos correctos. Yo elegí un padrino de verdad, porque me siento feliz de haberlo elegido y que de Dios ahora goce.
Me acuerdo de ellos que cuando iban a la iglesia, iba él con su esposa tomado de la mano, ya mayores, siempre tomados de la mano por el pueblo, para la iglesia. Qué cosa más bonita, ¿no? 50 años. Tuvieron problemas, sí, muchos, pero el amor, la comprensión, la capacidad de amarse, y luego todos sus hijos también en la iglesia, sirviendo, cantando. Es posible. ¿Acaso es que una familia cristiana está en el aire? ¿Acaso es que una familia cristiana cae del cielo? No, se construye con esfuerzo, con dedicación, con amor, poniéndonos de rodillas, chimando las rodillas, leyendo la palabra, viniendo a la vida de la iglesia, a los sacramentos, a la Eucaristía, a la reconciliación. Así se construye una familia. De lo contrario, ¿cómo la vamos a construir? Una familia es una escuela, y la escuela hay que aprender y esforzarnos. La familia debe de ser vivencia entonces de la Eucaristía. La familia debe de ser también una escuela de vida y visión del mundo. Debemos enseñar a los hijos a reconocer a Jesús, así como Simeón y Ana, en las personas que nos rodean, en todos aquellos que nos encontramos cada día y de forma especial, aquellos que más lo necesitan. Los padres tienen la obligación de enseñar a los hijos a vivir el amor de Dios con los demás, a valorar la vida por todo aquello que podemos dar, más que recibir, a entregarnos gratuitamente para crear en el mundo una comunidad de amor que manifieste también el verdadero amor, el amor mutuo y el amor del mundo. Mis hermanos, mis hermanas, ¿es posible una familia cristiana? ¿Es posible una familia con valores cristianos? Sí es posible. ¿Se gana una familia cristiana de brazos cruzados? No se gana. ¿Cómo se gana? Trabajando, de rodillas, visitando el Santísimo, orando, confesándonos, participando de la Eucaristía, rezando el rosario, orando en la familia. Así se construye una familia cristiana. De brazos cruzados vas a construir un monstruo de familia. Que lo que vamos a hacer es echar a la sociedad pequeños monstruitos, porque no se educaron en la familia y no tienen valores. Incluso muchos hijos no tienen ni manera de relacionarse con la gente. Salen del hogar a la sociedad antisociales, porque no se aprendieron los valores en el hogar. Mis hermanos y mis hermanas, vuelvo y repito, ¿es posible una familia cristiana? Sí. ¿Cómo se logra? Trabajando. Que la gracia de la palabra de hoy nos construya un hogar auténtico y que sobre todo nosotros seamos los primeros que amemos para que el amor se vaya construyendo en el hogar. Así sea.